enfatizando una parte muy importante de Hechos. No estar en la iglesia, sino ser constantemente en la iglesia. Y eso cambia. Muchas veces va a llevarnos a este cristianismo de consumidores. No queremos un evangelio para ser consumido. Nosotros queremos un evangelio que nos consuma. Muchos jóvenes que están dentro de iglesias, pero no se sienten parte de la mesa. Hoy en día tenemos que decir a los jóvenes, tú tienes que ser más íntimo, más privado, estás demasiado público. Pero estar en la mesa significa conocer un poco de uno al otro. Nosotros hacemos cosas juntos, pero no estamos juntos. Hoy nos acompaña Ronnie Lemes, portugués y pastor de New Life Church en Chesterfield, donde hablaremos de la importancia de hacer mesa y discernir las mesas. Hay mesas que sanan, hay algunas que apuntan a tu propósito y otras de las que debería levantarte. Acompáñanos. Antes de comenzar, te invitamos a que te suscribas, le des like y compartas, porque con tu apoyo vamos a hacer que esta mesa cada vez sea más grande y siempre hay espacio para uno más que quiera encontrarse con Jesús y sentarse en esta mesa. Así que comenzamos. Bienvenidos a nuestro primer episodio del Cielo a la Mesa y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Nuestro invitado se llama Ronnie. Ronnie, bienvenido a este espacio. Es una gran oportunidad tenerte acá con nosotros y más empezando este primer episodio. ¿Y quién más que tú para hablarnos de mesa? ¿Cómo te fue en tu viaje? ¿Qué tal todo? Oh, muy bien, pues gracias también por invitar, por tenerme aquí. El viaje fue muy bueno desde Brasil, aprovechando a Brasil. Y ahora estamos de regreso recargados para servir al Señor, sí. Yo estuve hace unos meses en Brasil y yo veía tierra de avivamiento, tierra de un celeiro, ¿no? Uhum. Celeiro para las naciones. Y yo tenía como la sensación de, yo había una canción que siempre escuchaba de Brasil, Macarena, Ocean. Y yo tenía como esa sensación de que la cultura ya era un poco más agitada, era Sí. más alegre. Y yo Ajá. creo que uno sale de Brasil con una perspectiva diferente de evangelio. Uhum. Sí, Y es que Brasil es el país que envía jugadores de fútbol a todo el mundo. Y ahora el Señor está llevando a un lugar donde va a enviar misioneros a todo. Ya envía, pero todavía no es el número uno país en el mundo que lo hace. Pero yo creo que en los próximos 7 a 10 años va a volverse el número uno, más que los americanos, más que los demás, a enviar wow. misioneros para todo el mundo. Mire que yo estuve compartiendo algunas semanas allá y ahora que reflexiono con base al tema que nosotros vamos a tratar hoy, fue tan bonito cuando nosotros nos sentábamos en la mesa Ujú, con los chicos, con algunos ujú, pastores, cada quien aportaba algo diferente desde ópticas diferentes en las que yo nunca ujú, había visto el Evangelio. ujú, Y vuelvo acá y digo, quiero sentarme a la mesa, pero también quiero entender en qué mesas el Señor me ha mandado a no sentarme más, no ujú. estar más tiempo. Y me gustaría hacerte la primera pregunta y es, ¿por qué una mesa puede definir un destino? Sí. Una mesa puede definir un destino porque la mesa es lo que va a significar tus relaciones. Uno puede intentar ir solo y uno puede ir con alguien, ¿no? Ok, ok, ok. En grupo, en comunidad. Entonces, en la mesa en que te sientas es la mesa que yo podré decir, bueno, este va a ir en un buen camino o no. Y porque la mesa es el lugar de convergencia, ¿no? De personas que tienen algo en común, personas que quieren construir algo a partir del momento de la relación. Por ejemplo, hablábamos de Brasil. En Ujú. Brasil se hace mucho el churrasco, ¿no? Ok, Siempre el sí. churrasco todos los días. Ah, y yo hice muchos churrascos ahora cuando estaba ahí, pero no hacíamos churrasco porque teníamos hambre, sino porque queríamos comer juntos. Wow. Porque si tengo hambre, puedo asar una Otra carne cosa. y ya, ¿no? Entonces, pero cuando hicimos un churrasco, invita a este, invita al otro, invita al otro. Estos invitados van a dictar quién soy yo, o sea, la forma como las personas con quien quiero andar, cómo quiero influenciar y ser influenciado. Y un churrasco es un buen ejemplo para Es un eso. buen ejemplo. Sí. Mira que algo que nos hacía reflexionar mucho con respecto al tema de mesa es que mesa
mesa es algo simbólico a nivel global. O Ujú, sea, independiente de lo que nosotros creamos, del contexto en el que estemos, la sociedad, el tema de hacer mesa, toda la gente lo vive, sea que tu mesa sea alta, chiquita, en el piso, en la sala, pero todo, o sea, es un lenguaje que es transversal a todas las culturas y algo que yo me daba cuenta era que sí habían mesas en las que yo estaba en mesas, pero yo no me sentía parte de las mesas. ujú. Por ejemplo, a nivel de ministerio, ¿tú cómo puedes ver que el hecho de yo sentirme parte de una mesa también ayuda a que yo me pueda desarrollar? Porque te hago esta pregunta, porque me he encontrado con muchos jóvenes que están dentro de iglesias pero no se sienten parte de la mesa. Ujú, O sea, voy a la iglesia, participo de lo que hago en la comunidad dentro ujú. del templo. Pero no siente parte, sí. Claro, entonces tú miras la iglesia primitiva en Hechos, que la iglesia crecía en los templos y en las casas. Porque en las casas yo tengo la oportunidad de que el niño participe y el niño me da su revelación de Cristo. La señora que trae las arepas, las empanadas, los pasteles de Belén, pasteles. Pero ¿cómo tú ves que puedo yo evaluar eso Ujú, siendo joven? Porque ujú, veo que a veces ese es el tema. Cuando yo estoy más joven, soy más sujeto a ujú, llevarme por mis emociones. Tal vez los adultos también, pero los adultos ya van más con el peso de familia, ujú. que podía significar para ellos el hecho de yo sentir que pertenezco a este lugar. Sí, el hecho de pertenecer es importante y la mesa te va a sentir como alguien que pertenece. Si yo te invito a un churrasco a venir, tú vas a pertenecer a mi medio, a mi ambiente, ¿no? Por lo menos por esas 2, 3 horas que vamos a estar ahí. Y tú decías que hay jóvenes que están en la comunidad, en la iglesia, pero no se sienten parte, como perteneciendo. Y yo voy un poco más allá y te digo, es porque hay la comunidad, hay la estructura, hay gente, hay muchos dones, muchos talentos, pero no hay mesa. Mm, Lo que pasa es que am, somos muy efectivos en hacer cosas, pero nosotros hacemos cosas juntos, pero no estamos juntos. ¿Entiendes? mm, Y tenemos mucha efectividad en hacer buenos eventos, mucha efectividad en atraer a más jóvenes, mucha efectividad en hacer, pero estar en la mesa significa que por lo menos podemos conocer un poco de uno al otro, quizás vulnerabilidades, éxitos, celebrar uno al otro, llorar uno con el otro, ¿sabes? Pero si no hay eso, pero igualmente juntos hacemos un montón de cosas, significa que hay una comunidad, hay un espacio que se llama iglesia, pero no hay mesa. Entonces, estamos rechazando una parte muy importante de Hechos, que era no estar en la iglesia, sino ser constantemente la iglesia. La iglesia no es un culto, la iglesia no es un edificio, la iglesia son personas. Y las personas wow. que van a complementar la iglesia tienen que estar juntas, unidas, en el mismo espacio, en el mismo lugar, compartiendo de las cosas. Y a veces hay choques, a veces celebramos éxitos, pero estamos juntos. Yo estuve en lugares donde no me sentí parte, porque a veces era más importante la cultura que tenemos en la iglesia, la manera como hacemos las cosas en la iglesia. Y hay personas que no se van a identificar con eso. Entonces no van a sentirse parte. Y al final tenemos un grupo de personas que se identifica con la forma como hacemos las cosas, pero no se identifica con otras personas. Y el objetivo de Cristo es que seamos unidos, como Jesús oró en Juan 17, que seamos uno y que no seamos una institución que hace cosas, no, que seamos uno. Y a veces podemos ser uno sin hacer cosas grandiosas, pero permanecemos juntos. Y eso es lo que Cristo quiere para su iglesia. Mira que fue una de las preguntas que, y digo a nivel personal, a mí me pasó en ocasiones que yo estaba en ambiente de iglesia y me costó, ¿sabes qué? Reconocer que en la otra persona también había una porción de reino. Ujú, Y ahí fue donde en oración, claro, el Señor me mostraba que habían cosas
que yo debía tratar, porque a veces yo buscaba los dolores en lo externo, pero no viendo que el dolor que había en algo que no se ajustaba dentro de mí era lo que me llevaba a no pertenecer, Ujú, porque las personas, ok, se reunían y creo que una pregunta acá es el tema de, yo quiero ver a Cristo en la gente, pero la gente ve a Cristo en mí. ujú, Porque claro, yo muchas veces no pertenezco a lugares porque simplemente yo no estoy mostrando a Cristo a través de mí. Y difícilmente la palabra dice, tú quieres ser amigo, entonces has de mostrarte amigo. ujú. Entonces, claro, ahí va por mí. Y me gustaría de pronto que nos contaras un poco de tu historia, pero desde esta perspectiva de mesa. ¿Cuál fue la primera mesa donde tú sentiste que tu corazón realmente se abrió y fue formado? Te pregunto esto, tú cuéntanos un poco más ya en tu historia, en dónde fue que abriste tu corazón. ¿Tú naciste en un hogar cristiano? Sí, ¿Ok? sí. En un hogar cristiano, mis papás eran pastores en la iglesia. mm, puedo decir que una referencia en Portugal en ese tiempo. Y después de un tiempo ellos se divorciaron y fueron para lugares diferentes. Y toda mi vida yo siempre estuve en la iglesia y siempre ah, escuchaba cosas como tenemos que seguir una visión particular, tenemos que seguir una meta particular, tenemos que tener una estructura porque tenemos un objetivo. Yo creo que esas cosas son buenas y agregan bastante, pero eso puede también distanciarnos unos de los otros, porque lo que nos va a unir es una visión de una estrategia humana y no el corazón de uno al otro. ¿Sí me entiendes? Am, entonces, toda mi juventud, mi infancia y adolescencia, siempre escuchaba ese tipo de cosas. Nunca sentí como, wow, este es el lugar, la iglesia o el grupo donde voy a quedarme por siempre. O sea, sí, porque desde niño que estaba ahí, pero al mismo tiempo, ah, y por eso también, con muchas cuestiones, muchas dudas, yo empecé a irme al mundo y a experimentar otras cosas y me aparté por un tiempo. Cuando volví a Cristo, yo tenía 18 para 19 años, fue una decisión muy radical. Am, ese clic de, wow, esto es iglesia, fue en mesas, fue literalmente en mesas, porque ya estaba con amigos en una iglesia que empecé a ir, y después empecé a conectarme con otras personas que también iban a otras iglesias. Y empezamos a reunirnos en shoppings, en las Ah, calles, incluso predicando al aire libre en las calles. Y siempre que sentábamos a la mesa era hablando de escrituras, escrituras, escrituras. Y yo nunca había vivido eso antes. Nunca. Porque siempre que nos sentábamos a la mesa en la iglesia que ya antes con los jóvenes, hablábamos de noviazgo y de esas cosas y que, tema de que jóvenes. siempre hablan de lo mismo, pero Ok, no era algo edificante como qué dice ahí en jueces, qué dice ahí y muchos tópicos que siempre ok. bien. Entonces ahí fue como el clic de esto es saludable y esto es algo natural. O sea, nadie tuvo que diseñar una visión para que nos sentáramos a la mesa. No, eso es natural. Sentábamos, hablábamos, a él le gusta el pescado, a este le gusta la carne, este es vegano, pero todos comemos en la mesa y todos compartimos. A veces no estamos de acuerdo, a veces estamos de acuerdo y así yo crecí bastante ahí. Y yo digo que muchas veces que estos tiempos de mesa en el principio de mi caminar con Cristo fue mi seminario teológico porque ahí Mm, siempre compartiendo, escuchaba también los errores que yo decía, las cosas malas que claro. decía, me corregían también. Y uno aprende, uno crece, uno a un punto que después podemos empezar a enseñar a otros y a pasarlo a otros. Y fue un tiempo fundamental en mi vida y creo que todos los Mm. cristianos, todos, tienen que tener este tipo de ambiente donde hablamos de las escrituras, hablamos de las cosas de Dios, más que hablamos de fútbol y de noviazgo y de todo eso. Algo que a mí me gusta es que, pues claro, estamos en el mismo entorno y es que uno tiene revelación, uno tiene una percepción de a veces ciertos pasajes bíblicos
pero no sé, en la mesa estábamos hablando sobre un tema en general y llega otro con un nivel más profundo que uno dice, Ujú, wow, ujú, yo no lo había visto de esa manera. Y entonces como que es eso, que tú comienzas a sumar herramientas, pero veo que las herramientas también en el reino tienen un flujo. O sea, el flujo es que así como entran, así también tienen que salir, que salir, no porque no hayan producido algo dentro de nosotros, sino porque he visto también que muchas personas en las iglesias, tú lo has dicho, esto es natural, sentarme en la mesa es natural, así como el Señor, vemos, Génesis 12, me encanta esto, y volvemos al tema de la mesa, que las promesas que le hace a Abraham, la primera vez que se las da Dios a Abraham, le dice, tú te voy a bendecir, tu nombre será famoso y serás bendición. ujú. Era que el Señor lo bendijo para que, obviemos la Sí. parte del nombre famoso, para que fuera bendición para otros. Ujú, Yo te hago más sabio en esas mesas para que esa sabiduría no se quede en ti, sino que vaya a otras personas. ujú, Yo lo escuché una vez y era como ver que en la iglesia hay veces donde el hecho de no hacer mesa es inhalar, inhalar, llenar mis pulmones espirituales de aire y retener ese aire, me estoy asfixiando, me estoy muriendo espiritualmente, ujú, no por falta de aire, sino porque retengo un aire que fue diseñado para salir. Entonces, con base en esto, me gustaría direccionar ahora a la siguiente pregunta. ¿Cuáles de esas mesas o qué tienen esas mesas que que se quedan grabadas en la vida de una persona? Yo sé que hay conversaciones que a veces uno tiene con personas, pero que tú las grabas para toda tu vida. ujú, ¿Cuáles, si pudieras nombrar dos mesas que tú digas, para mí en mi caminar con Cristo fueron fundamentales, ya que ujú, sea porque te exhortaron o porque te dijeron, vas muy bien, que tú ujú, recuerdes? ujú. Bueno, hay muchas, muchísimas, pero puedo contarte una vez que yo tuve que ir a un pastor y era el pastor que en la iglesia que yo estaba en ese tiempo, hace muchos años, y yo quería comentarle algo que yo había hecho, un pecado, y confesarle. Y tenía, sabes, todo tipo de pensamientos como cómo va a reaccionar, qué va a decirme, qué va a hacer. Wow. am, y no tenía la maturidad de pensar que iba a hacer algo bueno, pero tampoco quería retenerlo, quería hablarlo. Y así lo hice. Y este pastor, la forma como reaccionó fue la más amorosa, la más, am, en inglés se dice welcoming, más Okay. de recibirme, no me agradó, o sea, no, está bien, no hiciste nada malo, sí hiciste malo, lo que hiciste no está bien, me exhortó, pero la forma como lo hizo me dio esperanza, porque yo nunca había visto a alguien exhortando con tanto amor y que yo salí de ahí sintiéndome como basura, pero al mismo tiempo Wow. sintiéndome tan amado Claro, claro, claro. y arrepentido. Pero y ahí entendí lo que dice las escrituras, porque dice que si confesamos nuestro pecado a Wow. Dios, somos perdonados, pero si confesamos uno a los otros, somos sanados. Sanados. Y yo sentí, yo saliendo de ahí, esta sanidad en mí. Wow, si no hubiera hecho ese momento, no hubiera hablado con ese pastor, no, 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 no había empezado este proceso de sanidad en mi vida que necesitaba. Y fue fundamental. O sea, es importante. Otro momento que me acuerdo fue también con otro pastor, pero en los Estados Unidos, cuando vivía ahí. Y, y estábamos sirviendo en una iglesia, y esta iglesia tenía otros campus en la ciudad, y entonces me enviaron a servir en otro campus y ahí conocí al pastor del campus. Y infelizmente esto sucede, que esta iglesia empezó a crecer, este campus, y los pastores de los otros campus como con envidia, ¿no? Okay. Esto sucede infelizmente. Y yo vi algunas reuniones que no le miraban bien a este pastor porque empezó el campus y ¡brum!, la iglesia creció muy rápido. Wow. Y fue el primer campus a hacer 3 cultos en un domingo. Fue una locura, muy rápido todo. Y una vez, y yo sentía que el pastor se quedaba triste, lamentándose, frustrado,
Claro, porque los otros pastores como con envidia, ¿no? Con esta pelea Ok, para crecer, no eso. crecían, pero llegó más recién y ya está, ¿sabes? Y yo le pregunté, pastor, ¿hay una pregunta muy boba, pero le pregunté, pastor, ¿qué, qué hacemos diferente aquí que estamos creciendo más que los demás? Hoy veo como una pregunta ridícula, pero ese tiempo fue lo que se me O sea, tú ocurrió. hacías parte de la congregación que había crecido. Sí, sí, con Ok, este pastor. ok. Y le pregunté qué hacemos de diferente, qué especial tenemos nosotros que ellos no tienen, ¿sabe? Algo así. Y estábamos hablando en inglés, pero él me contestó en español porque es hijo de cubanos. Ok. Y me dijo, Ronnie, fue la respuesta más completa de todos los tiempos. Ronnie, solo tienes que amar a las personas. Wow. O sea, a veces, no a veces, siempre es regresar a lo más básico y sencillo y obvio que amar a las personas. Y no tengo que ponerle una estrategia para amarle, no tengo que entrenar a nadie a amar. Si tienes a Cristo, el amor de Dios en ti, tú ya naturalmente también vas a amar a los hermanos y a los perdidos también. Y entonces, este pastor, la única estrategia que tenía era amar, amar. Y él sí era muy amoroso, amaba a las Ah, personas, cuidaba de todas, hablaba con toda la gente y la iglesia va creciendo, 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 creciendo. Y entonces no es una fórmula, no es una estrategia, no es un entrenamiento de X días, es amar. Y eso fue algo también que me hizo este clic de no es necesario crear muchas formas de atraer a las personas. Si amas, el Espíritu Santo va a usar el amor porque Dios es amor. y mira que yo de un tiempo para acá con algunos amigos he venido reflexionando sobre lo que tú acabas de decir con respecto a la búsqueda de métodos Ujú, para atraer. Entonces, ujú, yo empiezo a buscar la estrategia que en aquel lugar está dando resultado. Entonces, en tal iglesia están haciendo tantos ayunos, están orando tanto, y yo quiero traer eso para mi ya, iglesia ya. y no discernir en el espíritu qué es lo que mi iglesia necesita. Ujú, Y a pesar de que, claro, todos necesitamos del Señor, pero tal vez mi iglesia está en una etapa diferente a la del ujú, vecino y yo ujú, necesito tener esa sensibilidad porque en ocasiones me gusta mucho esta palabra, es buscar un pragmatismo. Yo busco ujú, la teoría, ujú. pero el tema es que cuando comienzo a buscar esa teoría, comienzo a sacar al Espíritu Santo de la Claro. del medio, Ujú, comienzo a pensar que la estructura es lo visible, las paredes, las luces, ujú. es lo que es iglesia y se me olvida que la otra persona al lado mío necesita simplemente ser amada, Sí. simplemente ser escuchada. Y, o sea, mi pregunta acá con Ujú, respecto a lo que tú acabas de decir, ¿cómo tú piensas que debería ser la forma correcta de discernir hoy como iglesia qué tipo de mesas nosotros estamos formando? Porque si yo me vuelvo en un organizador de eventos, empezaremos a competir con el mundo, con conciertos, cosas así, donde yo me muevo por emociones, pero empiezo a pensar que el espíritu es emoción. ujú, Entonces, yo puedo imitar imitar ujú. Sí, sí. a alguien que porta unción. Puedo aparentar, mas la unción no se puede imitar. Ujú, Y si yo estoy dentro de una iglesia, ¿yo cómo puedo comenzar a discernir lo que el Espíritu me está ujú, hablando para yo traerlo a la mesa con la gente? ujú, Porque yo me bajo del altar, yo me bajo de lo que yo sirvo y yo quiero saber cuál sería una forma, sin buscar la práctica, pero cuán importante es el Espíritu Santo en las congregaciones. ¿Qué podrías apuntar sí, ahí? sí, sí, sí. Tú decías que hoy por la estructura queremos atraer a la gente y que a veces como si estuviéramos compitiendo con el mundo. Ajá. Yo creo que hoy en día no necesitamos competir con el mundo. Estamos compitiendo iglesias con iglesias. El mundo Wow. ya es otra cosa. Porque
si este trae a cantor tal, yo voy a traer a predicador tal y vamos a hacer un evento que podamos... o sea, la iglesia ya puede competir entre sí. Entre ella. Y estamos formando, no estamos formando discípulos, mi hermano. Nosotros estamos formando consumidores en las iglesias hoy. No estamos formando gente que va a portar su cruz y a llevarla. Estamos formando gente que va a consumir productos. Y estamos presentando productos en el palco. Yo llamo de palco, no es un altar, es un palco. Y estamos presentando productos, estamos presentando algo que tenemos que ponerle calidad y un lenguaje que les va a agarrar a los otros, a la iglesia, a estar. Por eso te dije que no hay mesa. No es que son malas mesas, es que no hay mesa. Es una estructura que muchas veces tenemos para convencer a la persona a regresar el próximo domingo. Eso no es relacional, eso es institucional, o eso es como hacer un evento por semana que Ok. llamamos cultos, ¿no? Ok. Y con eso, de sermos consumidores, y estamos formando consumidores, tú puedes literalmente presentar una buena estructura, un buen producto, no importando lo que predicas, porque si es un buen producto, la persona siente algo, siente, a veces el Espíritu Santo, hoy aquí voy a esta iglesia porque aquí siento el Espíritu Santo, y ya esta iglesia que tiene un pastor que está cuidando de las ovejas, un pastor que está dando su vida y tiene menos estructura, ahí ya no voy porque ahí ya no sirve. Entonces, no estamos creando discípulos. El discípulo va a estar en una comunidad donde recibe el alimento de la palabra, aunque no sienta, porque no vivimos por lo que sentimos, vivimos por fe. Y a veces, no siempre yo siento. Soy pastor, estoy pastoreando, camino con Cristo hace más de 16 años y no siempre siento. Y lo que pasa es que aunque no lo sienta, yo sé por fe que Él está. Yo sé por fe que Él está obrando. Yo sé por fe que Él no para, aunque no lo vea, aunque no lo sienta. Pero porque estamos creando consumidores, los sentimientos y la parte más ¿cómo se dice? Más sentimental, es lo que está haciendo el pueblo se mover. Y otra cosa que me decías era del método. Sí. Por ejemplo, Dios dice a Moisés que golpee a la roca, ¿no? Ok. Para que salga agua. A la segunda vez, cuando está delante del pueblo, y aquí vemos que el pueblo le hace una presión como social a Moisés, porque el pueblo espera una performance de Moisés. Pero el Señor le dice, ahora habla a la roca. ¿Qué? No, pero la otra vez golpea la roca. Ahora habla a la roca. Y Moisés infelizmente confió en el método, no confió en la palabra del Señor. Y lo que veo hoy en muchos lugares es gente golpeando rocas por ahí y no confiando en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, en la segunda vez que te pide algo, puede ser diferente que en la primera, como fue con Moisés. Y eso hizo con que no entrara en la tierra prometida, porque quiso agradar al pueblo, quiso hacer su performance. Estaba en un palco ahí, Moisés, estaba con su micrófono en la mano, con su banda y con sus luces y sus paredes. Y entregó el mismo método. Pero el Señor no funciona con métodos, Él funciona con la fidelidad a su propia palabra. Si Él lo dijo, nosotros tenemos que estar en un lugar de obediencia y aunque eso acabe con nuestra reputación a veces, tenemos que seguir la palabra del Señor. Wow. Probablemente al pueblo no les iba a gustar que él hablara a la roca, pero al Señor sí iba a agradar al Señor, porque fue lo que pidió el Señor. Entonces no podemos tener un montón de iglesias ahí golpeando rocas porque estamos metiendo método. Y por eso el Espíritu se aparta, por eso el Espíritu no trae el avivamiento que tanto deseamos y que tanto oramos. El avivamiento viene con gente que ora sinceramente, viene de entre personas que están juntas, que no hacen cosas juntas, pero que están juntas. El avivamiento del Espíritu Santo se va a derramar
como se derramó en Hechos 2, mientras estaban juntos, mientras estaban en un lugar Claro, y vivían y vemos. compartían juntos. El Espíritu Santo no, por lo que veo y por experiencia y por lo que veo en las Escrituras, el Espíritu Santo no se va a derramar en una manifestación a donde hay método e estructura y luces y no se va a derramar ahí porque eso significaría que estaría firmando un contrato con esta iglesia. Y el Señor no va a hacer eso, no va a compartir Wow. su gloria con nadie. Pero sí en toda la carne, como dice Joel 2, en mí y en ti, a veces en iglesias diferentes, pero Él se va a derramar sobre nosotros. Y ahí España podrá tener una esperanza de tener una iglesia, no puertas y edificios, gente que realmente puede traer la transformación que España necesita, puede traer la salvación que España necesita, con gente que se ama y que puede amar y recibir a los que están perdidos. Wow. Se me hace que, mira que ese tipo de respuestas, o sea, se salen un poco de la caja, porque a mí me gusta siempre que compartimos con la gente, yo les digo, yo quiero hablar de lo que yo he visto y yo te quiero contar también de lo que he oído del Padre. Mm, Y cuando nosotros comenzamos a ver el tema de la mesa, me he dado cuenta que a veces es necesario darnos cuenta quién está de pie al lado mío y abrir un espacio en nuestra mesa. mhm, Porque a veces, claro, nosotros estamos como en nuestra comunidad y llegan personas nuevas que necesitan ser amadas. Ellos en ese momento no le... ¿Para qué me sirve a mí una cátedra de teología si él en mm, este momento no va a abrir su corazón, no está preparado para recibir la cátedra por ahora? El nivel de entendimiento no le da para ese nivel de profundidad, pero sí le va a dar exactamente para escucharme en una mesa. ¿Cómo mhm, estás? ¿Qué te gusta? Y yo veo que esa simplicidad del Evangelio nosotros la hemos colocado en otra plata mar, en otra plata mar. Me gustaría compartirte una experiencia que yo tuve en Colombia hace un mes y, y me hizo reflexionar mucho con respecto a veces cómo comparto el Evangelio dentro de la propia mesa de mi casa. mhm. Recuerdo que mi hermana está en el proceso de conocer del Señor y mi hermana me dio una de las lecciones más importantes de mi vida y siento que por eso el Señor me hizo hacer una pausa acá, me llevó para Colombia. Mi hermana me dice, yo siempre he querido conocer de Jesús. Ay, yo amo Colombia. ¿Sí? Amo Colombia. Wow, Yo wow, estuve ahí ya. wow, muy bien. Siendo que, ¿qué es lo que más te gustaba de Colombia? ¿La arepa? Todas las comidas, Ah, todo es sancocho. Wow, sancocho, ajiaco, ¿has Las probado ajiaco? arepas, ajiaco Wow. Bueno, tenemos allá de todo, bueno, qué bueno, aquí. y los pasteles también, Ay, ok, ok, también son todos muy los ricos, muy pasteles ricos. que tenía así, de Uh, panadería y todo. Panadería, es diferente. Es Es diferente a muy los de bueno. Portugal, ¿no? Es muy diferente. Sí, sí, sí. Aquí hicimos como esos, pero es el tema de que nosotros, claro, estamos siendo iglesia dentro de nuestra comunidad y yo sé que acá uno tiene que ser integral, ¿no? Tú estás siendo pastor, pero al mismo tiempo eres amigo, al mismo tiempo eres hijo, eres Ujú. esposo, eres papá también. Dios mío, de 4 niños es una tarea. Después vamos a hablar un poco de eso, cómo es la mesa un poco más en familia. Pero a lo que iba era que el testimonio que me marcó a mí fue darme cuenta que mi hermana estuvo todo el tiempo conmigo, compartía mesa conmigo, quería buscar de Jesús porque ella me veía, pero el tema fue que yo mostré a Cristo como un Cristo poco accesible para ella. Mi hermana me decía, es que cuando tú dices, Dios me habla, Dios me dice, Dios me direcciona, yo te veo encima mío todo el tiempo. Si tú me hubieras mostrado a Cristo a un nivel accesible para mí, yo entendería lo que tú me hablas. Ujú. Y yo puedo estar en la propia casa compartiendo con mi familia, con mis hermanos, y a veces empezamos a predicar, 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 pero me gustaría volver a lo simple. Y era, predica, 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 y si necesitas hablar, habla, porque todo predica. Entonces, cuando yo vi eso de mi hermana, dije, Señor, ¿cuál es la forma
más viable y no método, qué está fallando en lo que yo he hecho durante años, que mi hermana me abre su corazón y me dice, yo siempre quise buscar de Jesús, siempre quise buscar de Jesús, y en las mesas de las iglesias, entonces estábamos colaborando, estábamos haciendo, y a mí me partió cuando la respuesta del Señor fue, tú solamente sirve, sirve en tu casa, sé tú la persona que le limpia los pies a tu familia cuando Ujú. llega, sé tú ese Jesús que le limpia los pies a tu hermana. Y cuando tu hermana me pregunta y dice, ¿y tú por qué me estás limpiando los pies? ¿Y tú por qué me Ujú. estás sirviendo de esa manera? Ujú. Es ahí el momento en el que tú abres la boca y hablas. El Ujú. por qué estás sirviendo de esa manera. Y yo me devuelvo a la mesa porque fue en la misma mesa donde nosotros peleábamos por el Evangelio y me di cuenta que yo iba con ella con teología. Iba con ella, es que la Biblia dice ta, 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 pero en ocasiones ella nunca vio la Biblia en mi corazón, la vio en mi boca, Ujú. pero una boca desconectada del entendimiento que yo tenía. Y no, yo sé que en ocasiones nosotros solemos decir que la mesa más difícil es la de nuestra propia Ujú. familia. Ujú. Tú hablabas de algo que era comunión, Ujú. comunión desde el inicio y entonces esas son las cosas de nuestra unión que tenemos en comunes, ¿no? Entonces, claro, puede ser la actividad, puede ser una película y eso hace parte también del discipulado. Ujú. Entonces, tú estás compartiendo con alguien, entonces yo hasta cojo actitudes, ¿no? No sé si te ha pasado con líderes que tienen una forma de hablar y tú terminas convirtiendo, pero tú eres discípulo de tal. ¿Por qué? Porque te parece a cómo él habla. Tú dentro de tu casa, ¿cómo ves el tema de una mesa saludable? Claro, Ujú. estábamos hablando de iglesia, pero Ujú. entonces mi pregunta es la siguiente. Si yo no soy capaz a veces de sentarme a compartir en la mesa de mi iglesia, ¿cómo está la mesa de mi casa? Ujú. Si lo que tal vez yo muestro en la iglesia puede o no ser reflejo de lo que yo vivo en mi casa. Ujú. Eso es importantísimo, eso es clave. Es que am, nosotros cuando estamos en familia, familia biológica, Oh, bueno, eh, dos familias. ah, tenemos que ver el tiempo de mesa y el relacionamiento, el relacional como por igual. O sea, yo no lo veo como esta es la mesa en mi familia, esta es la mesa en la iglesia. Mesa es mesa y ya. Y a veces yo trago gente desde afuera a la mesa de mi familia, pero sigue siendo mesa. Ahí yo soy lo que soy con mi esposa, ella es lo que es conmigo y con los niños y con los amigos invitados y a veces cuando estamos solo nosotros, siempre vamos a hacer lo mismo. No voy a ser el pastor porque estoy en otra mesa. Aquí sigo siendo el padre, el pastor, el amigo, el hijo, siempre. Mm. Porque si eso cambia, vamos a empezar a performar. Y eso es lo que muchas veces va a llevarnos a este cristianismo de consumidores, cuando empezamos a performar. Cuando simplemente somos lo que Dios nos hizo y nos amamos en un amor genuino y verdadero, vamos a hacerlo en la casa y en otros lugares. Jesucristo era el que lo enseñó perfectamente. Porque él dijo, aquí está mi papá, mi mamá, mis hermanos, y los apuntaba a los discípulos, no a su mamá real y a sus hermanos, Mm. ¿sabes? Porque él dijo, aquí esto es mi familia, familia espiritual. Entonces, tengo que entender que mi casa, mi familia, también es mi familia espiritual. Mi esposa también es mi hermana en Cristo. Mis hijos también son mis hermanitos en Cristo, que los estoy enseñando a crecer amando a Jesucristo para que un día en sus mesas también sean familia espiritual en sus casas y, o sea, Mm. no me gusta distinguir, hacer una Distinción. separación, sí, de esto es familia, esto no voy a performar, no quiero. Mesa es mesa. Mesa es mesa y familia espiritual es incluso en mi casa también. Wow. Yo siento que ya a la altura de lo que nosotros llevamos, tú ve anotando en tu libretica, aquí ya han dicho mesa es mesa, o sea, parece que son simples conceptos, ¿no? Sí, Pero sí, llevados a la hay práctica, que regresar a lo simple. El movimiento de la iglesia hoy es regresar a lo más simples. Am, Decíamos hace poco que hace 10 años teníamos que decir a los jóvenes,
tú tienes que venir a público con tu fe. Tú tienes que ser más público, tienes que ser más valiente y hablar en público sobre tu fe. Eso hace 10 años que teníamos que estimular a los jóvenes a hacerlo. Hoy en día es diferente. Tenemos que decir a los jóvenes, tú tienes que ser más íntimo, más privado. Estás demasiado público, porque eso puede que no está resonando tu intimidad con Dios real. O sea, hoy en día tenemos que pedirles que sean más íntimos, no tan públicos, porque todo está expuesto, todo está por los likes, todo está por los virales, por los seguidores, todo está por ahí, pero nos olvidamos de lo más importante, que es lo que ocurre cuando nadie lo ve, lo que pasa cuando nadie está, solo tú y Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer a las personas entender. No queremos un evangelio para ser consumido. Nosotros queremos un evangelio que nos consuma. Consuma nuestra carne, nuestros deseos, que acabe con esto. Entonces no se trata de que solo vean cuán cristiano y cuán espiritual yo puedo ser, sino cuán hijo de Dios, íntimo de Dios, vulnerable con Dios puedo ser cuando nadie me ve. Solo Dios, claro. Mira que a veces uno, claro, se da cuenta que nosotros tenemos una mesa que ya es física, ¿no? O sea, es física, Sí. que yo comparto con las personas con las que yo convivo, con las personas con las que me encuentro en la iglesia, pero también es el tema de que hay una mesa con el Padre. Entonces, claro, yo siempre veo una mesa afuera. Hablo de mesa en el sentido de un tiempo de conversación, un tiempo de encuentro. Puede ser la silla, puede ser en la cama, donde usted está, no necesita hacer una mesa. Pero mi pregunta acá es, si yo estoy teniendo una mesa con el Padre, una mesa, estoy comiendo del Espíritu diariamente, no sé, lo que tú hagas, es que eso va a generar un fruto, que afecta a las otras mesas. O sea, las otras mesas sí se van a ver beneficiadas o perjudicadas porque yo me alimente o no me alimente espiritualmente. Cuando tú decías que, claro, nosotros nos volvemos más públicos y comienzan a haber temores. Temores cuando tú ves que numéricamente te comienzas a tener más views, que numéricamente, no sé, ya empiezas a tener más likes. Y es que la gente está buscando a Jesús para que les dé pan. Pan, dame pan, dame pan, dame pan. Entonces la gente quiere buscarle una porción en la palabra simplemente para compartir, más no para alimentarse. Entonces yo, ay, este versículo está perfecto. Tengo que postarlo, sí. Exacto. Sabes, hay algo que representa la mesa. Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas y también escribió Hechos. Yo hizo algo muy interesante hace un año más o menos, que fue, y es algo que les digo a todos que hagan también, leer el Evangelio de Lucas, todo, y empezar a Hechos. O sea, como si fueran los dos un libro, porque es el mismo autor. Y cuando lo hice, pero leer no es como si fuera el periódico, es como, es meditar, es estudiar, no es... y cuando lo hice, yo terminé Lucas, empecé Hechos y algo siempre me saltaba. Mesa. Yo tenía un año y poco más o menos leyendo Lucas y Hechos. ¿Por qué? Lucas 7, los fariseos quieren hablar, a corregir a Jesús, a exhortar a Jesús por la forma como él hacía mesa, que los discípulos no lavaban la mano y cosas así. Y vemos a Jesús en la mesa con familias, con Zaqueo, con Marta, María, vemos mesa. Vemos Lucas 24, la mesa de los discípulos de Maús. Vemos la mesa de la cena final. Mesa todo el tiempo. Y después en Hechos, otra vez. Vemos en Hechos 2, estaban juntos en el mismo lugar. El Espíritu Santo descendió. Vemos en Hechos 6, donde separan personas específicas para servir a la mesa. Vemos Hechos 10, estaba Pedro en la casa de un hombre, ahí también en la mesa. Y en todo el texto, Lucas siempre va a convergir la iglesia en la mesa. Siempre va a mostrar que la verdadera comunión
está en un lugar donde podamos compartir unos con nosotros. Y que la verdadera iglesia relacional de Cristo, Lucas nos enseña una iglesia que es de mesa, en Lucas y Hechos. Y eso me hizo abrir los ojos para esta imagen de iglesia relacional que tenemos que ser, de encontrarnos en casas y aunque nos encontremos también en los cultos, que podamos seguir siendo iglesia en casas, mesas, con relacionamiento. Y siempre me doy cuenta que cuando Jesús toma el pan, dice, este es mi cuerpo, que es dado por vosotros. Y parte el pan y comparte el pan. Eso es lo que hacemos cuando estamos juntos. No cuando hacemos cosas juntos, sino cuando estamos juntos. Porque el pan que tengo yo puedo compartir contigo, te va a alimentar. Lo que tú tienes, compartes conmigo, me va a alimentar. Y cuando Jesús lo hace, Él da un pedazo de su cuerpo, literalmente, en el pan, un pedazo de su cuerpo a cada uno. Y cuando lo comemos, tenemos una parte de Cristo en nosotros y somos unidad en Cristo porque esta parte de Cristo está en nosotros. La misma parte, no más, no menos, no más especial, no menos especial. La misma parte de Cristo está en nosotros. Por eso, por ejemplo, eso es mi posición, ¿ok? No, pueden discordar, pero a veces dicen en el culto online, ahí estás en tu casa, toma el pan y toma el vino y vamos a tomar la Santa Cena. Yo no creo en eso. La Santa Cena, el pan y el vino, eso fue hecho para que se tome juntos. Hermanos, si está en su casa, esperamos verlo pronto para que podamos cenar la Santa Cena juntos. Porque Cristo lo implementó a la iglesia, a la comunidad, el colectivo, no a gente apartada del momento de la comunión, ¿me entiendes? Claro. Y para mí el punto más alto de Lucas y Hechos está en Lucas 24, que es Jesús resucitó y apareció, vemos por también los textos de Juan, que apareció a María Magdalena, a Pedro, habló con Pedro. Y Lucas nos describe un otro momento de la resurrección de Cristo, muy reciente, en que aparece mientras dos discípulos caminaban para Emaús. Y cuando él aparece, les hace preguntas como si no supiera las cosas, para extraer su expectativa. Y le decían los discípulos, pero tú estabas en Jerusalén y no sabes lo que pasó en Jerusalén. ¿Eres peregrino aquí o qué pasa? ¿Cómo no sabes lo que pasó? Y ellos empezaron a explicar a Jesús que Jesús murió, que pensaban que él iba a liberarlos de los romanos y todo eso. Y Jesús les decía, pero no sabéis vosotros que esto tenía que acontecer, que pasar para que el Cristo fuera muerto, resurrecto, para que todo pudiera cumplirse. Y dice Lucas en el 24 que él empezó por Moisés, por los libros de sabiduría y por los profetas a enseñarles sobre él mismo. O sea, aquí hay dos cosas. La primera es que Jesús nos enseñó cómo evangelizar un judío, ¿no? Judío. Sí, porque si Jesús enseñó a estos dos discípulos que Cristo está en el Antiguo Testamento, entonces podemos también enseñarlo a alguien que es judío, ¿no? La segunda cosa es, Jesús, él no les responde de una forma lógica, no les responde de una forma que tiene sentido políticamente, porque sus palabras de los discípulos eran políticas. Y Jesús no le responde así, le responde con las escrituras, porque dice Génesis, Éxodo, y por ahí esto, y Cristo apunta para Cristo, esto está apuntando para Cristo, y los enseñó eso. Más adelante, ellos compartieron diciendo, quemaban nuestros corazones mientras nos exponían las escrituras. Pero cuando ellos están en el camino, llegan a la casa, Jesús es invitado a entrar y otra vez mesa en Lucas. Se sientan a la mesa, pero dice Lucas que mientras estaban caminando, Jesús les exponía las escrituras, todavía no lo reconocieron.
Y esto es muy importante, porque Jesús estaba a su lado, les estaba enseñando las escrituras, sus corazones quemaban, pero no lo reconocieron. Pero cuando se sentaron en la mesa, y en la mesa Jesús toma el pan, parte el pan, y de repente ellos lo vieron. ¡Ah! ¡Es él! Y desapareció. ¿Por qué esto es tan importante? Porque no lo reconocieron cuando estaban al lado, no lo reconocieron mientras predicaba a ellos con las escrituras, pero lo reconocieron cuando vieron un momento de intimidad que tuvieron antes. Imagínate que Jesucristo murió en la cruz. En 3 días, estos dos discípulos se olvidaron de todo lo que Jesús hizo. Incluso la intimidad se rompió ahí. En 3 días se perdió la intimidad con Cristo. 3 días. Después de 3 días no lo reconocen, pero cuando hace algo de partida del pan, que ellos lo veían antes por muchas veces, ¡ah! Despertó este déjà vu, despertó la memoria que mató el trauma y les hizo ver, es Él está vivo al final. Y el momento de partir el pan que Jesús siempre hizo, les hizo reconocerlo a Él también. Entonces, cuando nos juntamos, nos unimos alrededor de la mesa, tenemos que entender que si es de Cristo y de su iglesia, de su amada novia, tenemos que entender que los tópicos, los temas de conversación son Cristo. Tenemos que entender que las escrituras que compartimos tienen que apuntar siempre para este Cristo. Tenemos que entender que el tiempo que pasamos es para darle honor a Cristo. Tenemos que entender que el pan en la mesa es Cristo. Tenemos que entender que la mesa es hecha de la madera que lo crucificó. Tenemos que entender que todo el ambiente tiene que resonar Cristo, porque somos su cuerpo, somos su iglesia, y tenemos que entender que Él es la razón por la cual estamos alrededor de la mesa. Entonces, con esto y con Lucas 24, con todo lo que el Señor nos enseña y nos muestra alrededor de la mesa, entendemos que no es solo porque queremos ser un grupo diferente, no es solo porque somos una iglesia y somos cristianos y somos diferentes del mundo, no, es porque estamos presentándonos al mundo al presentar a Cristo en nuestro amor, en nuestra comunión, fraternidad, en nuestro compartir. Es Cristo que está siendo presentado en esto, siempre. Wow. Cuando tú compartes algunos elementos, no sé si a ustedes les pasa, y es que me surgieron más preguntas de las que tenía. Yo había leído, claro, ya he leído varias veces Lucas 24. Tú dijiste en 3 días. Son elementos que yo nunca había pensado, 3 días. Pero ¿ustedes qué piensan? O sea, la palabra describe, a mí me gustan mucho los números. Decía que habían de Jerusalén a donde ellos estaban en el camino de Maús, habían 11 kilómetros. La palabra describe desde el momento que Jesús comienza a compartir con ellos, pero durante esos 11 kilómetros, ¿qué más hablarían? Que no aparece ahí en la narrativa bíblica, cuando tú decías, porque es que lo que se debe partir en esa mesa tiene que ser Cristo. Algo que identifiqué de un tiempo para acá era que yo buscaba intencionalmente lograrme sentar en mesas donde el pan fuera Cristo, porque en ocasiones, soy joven por ahora, me sentaba en mesas donde se compartía un pan, pero ese pan no era Cristo. Entonces, claro, yo estoy en una mesa en la que estoy con personas. Yo cuando parto el pan, claro, revelo lo vulnerable. Yo no me voy a revelar a cualquier persona, pero en ocasiones hemos estado formando mesas donde no queremos hablar de Cristo. ¿Cómo yo sé, como cristiano, hasta qué punto seguir en esa mesa y en qué momento yo realmente debo levantarme de esa mesa? Decir, con permiso. Sí, tienes que recordarte cómo estos discípulos solo lo reconocieron después que partió el pan.
si Cristo no estuviera en esta mesa y Él no hubiera partido el pan, no lo iban a reconocer, aunque quemaban sus corazones, aunque estuvieron con Él, No. aunque caminaron con Él. Ah, lo que va a ser el diferencial es Cristo, bienvenido a la mesa, invitado a la mesa, y Él mismo partiendo el pan. Si tú sabes que en las amistades que tienes, a quienes tienes a tu alrededor, Cristo está partiendo el pan, nos está sirviendo de su pan, ahí tú sabes que es un lugar donde puedes estar. Estás creciendo y tú te estás alimentando espiritualmente. Ahí tú sabes que es un lugar donde puedes quedarte. Y muchas veces es difícil como joven porque hablamos de todo tipo de cosas Exacto. y hablamos de todo tipo de tópicos, pero nos olvidamos que es solo Cristo que es suficiente. Y la suficiencia de Cristo tiene que estar presente, como fue con estos dos discípulos, que quemaban sus corazones, pero todavía no lo veían, no lo reconocían. Y tenemos hoy una generación de jóvenes que sus corazones queman, que sus corazones quieren realmente el Cristo, pero este Cristo solo se va muchas veces a revelar en la mesa donde Él mismo parte el pan. O sea, es el trabajo del Espíritu Santo ahora de traer revelación de quién es Cristo. Muchas veces tenemos una revelación de un Cristo que nos fue dada la revelación, pero lo que Cristo quiere es que tengamos esta revelación que construimos nosotros con Él en el secreto. No podemos tercerizar esto. Yo no puedo contratar a alguien para que yo tenga mi relación íntima con mi esposa. No puedo hacer eso. Claro, hay Eso lugares es, que no. no puedo esperar que en un pastor o una iglesia me mastigue la relación que tengo que tener yo con Dios. No puedo. Yo tengo que trabajar eso en mí. Yo tengo que ver Cristo partiendo pan y compartiendo conmigo todos los días yo en mi vida. Y así puedo también verlo en la mesa. Y el Espíritu Santo tiene este trabajo de siempre nos invitar a ir a Cristo, a ver a Cristo, a centrar todo en Cristo. Y porque en el camino de Emaús Jesús les enseñó las escrituras, pero todavía no habían tenido la revelación de la palabra. Y Cristo es la palabra. Entonces cuando vieron el pan siendo rompido, ¡ah! Él es la palabra. Nuestros corazones quemaban con este propósito. El corazón no quema por Wow. sentimiento, sino con un propósito de ver a Cristo. Si yo veo a Cristo, seguramente voy a hablar de Él, voy a enseñar, no sé, mi boca va a salir algo de lo que he visto. Y Cristo es la más pura belleza, es la más pura santidad. Cristo es el único que tú miras y tú no vas a saber hablar de otras cosas. Es, ah, ah, es el enfoque principal de tu vida. El que tuvo un relacionamiento real con Cristo, un encuentro real con Cristo, real, de verdad, no de sentimiento en un culto, real con Cristo, no va a hablar de otra cosa, va a hablar de su Cristo, porque no hay nada más grande que eso. Amén, también nosotros lo creemos y yo veo que no, es tan importante a veces preguntarle a las personas que han tenido ese encuentro con Cristo, cómo Cristo ha transformado, cómo Cristo se ve reflejado en sus vidas. Y entre los jóvenes nosotros nos preguntamos muy frecuentemente, cuéntame un testimonio o qué tal, porque son historias de transformación. Ujú. Yo quería preguntarte a ti, ¿cuáles han sido esas mesas en las que Dios te ha pedido levantarte? El porqué de esta pregunta es porque sé que hay muchas personas atrás de la cámara donde el Señor les está invitando a levantarse a algunas mesas, ya bien sea porque necesitan transicionar para una mesa diferente o porque simplemente en esa mesa la comida que están comiendo antes que alimentarlos los está matando. Un testimonio, alguna historia en la que el Señor te haya pedido levantarte de una mesa Ujú. y que tú digas, Sí, recientemente yo estaba en un ministerio donde yo tenía la oportunidad de tener mi cara en los carteles como predicador de no sé qué evento, de poder viajar a otros países,
de ser reconocido y todo lo que probablemente un joven está buscando hoy. Wow. Y yo tenía esa oportunidad y yo me acuerdo que, 2026, yo me acuerdo que hace más o menos 3 años yo oré al Señor y yo le dije, Señor, si tú quieres, yo voy a abrir mano de esto, yo voy a dejar esto. Si es tu voluntad, yo voy a dejar esto y voy para lo que tú me digas. No quiero seguir el método, no quiero seguir golpeando la roca. Si tú me dices algo que humanamente no tiene sentido, porque lo que tiene sentido es la plataforma donde estaba yo, donde podían promocionarme, donde podía tener oportunidades y conocer a grandes hombres de Dios y tener que rechazar todo eso por la palabra de Dios, humanamente, en el sentido humano, no tiene sentido. Hasta que en 2024 el Señor empezó a decirme, es tiempo, ahora sí, entonces, lo que tú oraste, yo lo escuché. Y te digo de verdad, Felipe, no fue una decisión difícil. Fue, ok, Señor, es lo que tú quieres, ok. Y literalmente el Señor preparó una Nazaret para mí y mi Wow. familia. Preparó un lugar que yo digo, yo ni, yo no lo imaginaba en mis sueños de ir a Chesterfield, a estar donde estamos hoy, pero el Señor preparó esta Nazaret y con mucha alegría lo abrazamos y con mucha alegría dejamos todo esto de plataforma y de aparecer y de estar para estar probablemente en un lugar de anonimato donde no nos van a ver, no nos van a reconocer y este camino que hicimos humanamente no tiene sentido, pero nos trae tanta alegría ver lo que el Señor está haciendo ahí en Inglaterra, en esa ciudad, ver lo que el Señor aún va a hacer y puede Sí, hacer y ver que un día cosas buenas van a salir de esta Nazaret. claro. Y fue cuando tú entonces decides levantarte de esa mesa Sí, y transicionar. sí. Pues si nosotros enfocáramos de pronto esa pregunta un poco más al tema de la identidad, nosotros ya tenemos una identidad en Cristo, o sea, que ya es algo que hace parte de nuestro diseño original, pero hay veces que las mesas comienzan a moldear la percepción que yo tengo de esa identidad. Ya hay algo que tengo, pero mi percepción comienza a cambiar porque en las conversaciones comienza a ser cambiada. eh, ¿Tú cómo le dirías a alguien que el hecho de que la perspectiva comience a cambiar eh, podría destruir destinos? Ujú, Tú, en ese orden de ideas, si mi perspectiva cambia, entonces yo ya no estoy viendo el lugar al que tengo que llegar como el destino, sino tal vez ya estoy viendo otro camino al que debería llegar. ujú. ¿Qué sería lo que alguien debería hacer para evaluar si esa mesa está formando la identidad que él nació para hacer o simplemente te la está destruyendo? ¿Cómo identifico eso? Cuando tú primero sabes quién eres en Dios y cuando uno sabe quién es en Dios, puede venir la mejor oportunidad. Si no es de Dios, tú vas a dejarla. O sea, nuestra identidad en Dios está en lo que Dios nos hizo para hacer originalmente. Génesis 1 y 2. Originalmente nos hizo para hacer su imagen, ¿cómo se dice? Y semejanza. Semejanza, Semejanza. perdón. Hacer su imagen y semejanza y para que podamos traer el gobierno de su reino a la tierra. Ese es el plan original. Muchas personas están en la iglesia sin saber su propósito. Ay, ¿qué hago? Porque creen que su propósito está en hacer algo específico, pero está en ser lo que Dios te diseñó para hacer en el inicio. Entender el reino de los cielos, entender el reino de Dios y entender que el plan original es que la tierra sea gobernada por la influencia del reino de Dios a través de mi vida. Y eso significa que tengo que estar arrepentido de mis pecados, transformado. Tengo que estar en lo que los teólogos llaman de proceso de santificación, santificarme todos los días. Santificarme es como volver a ser semejante a Dios, semejante en el hebreo original es como carácter, tener el mismo carácter de Dios. Es lo que Dios quería cuando nos creó. Entonces estamos caminando para este lugar de volver a tener el mismo carácter de Dios. Así que
Yo creo cuando yo sé seguro quién soy y lo que Dios me llamó para hacer, todo se vuelve más fácil, incluso levantarme de una mesa e ir a otra, si Mm. necesario. Cuando tú decías, cuando yo sé quién soy, a mí se me venía esa de las primeras preguntas que Dios le hace a Adán. O Ujú. sea que cuando yo entiendo quién soy, puedo responder a esa pregunta que es, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Entonces, claro, yo como que ya entro yo en sí y reacciono y digo, ven, realmente sí, no sé si este es mi lugar y podría levantarme o tomar acción. Ujú, eh, Tenía una pregunta preparada y era con respecto a cómo hago mesa en familia. ujú. Sé que la pregunta es muy abierta, muy abierta. Tú en tu experiencia, yo sé que tú aprendes de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer Sí. y podrás dar también una perspectiva y me gustaría que fuera algo más práctico Ujú. de lo que tú has vivido. ¿Tú cuántos años tienes de casado? De casado, dos. Dos. 2 años, sí. En esa experiencia, una mesa que ha sido funcional, Ujú, una mesa que debería tener. ujú. Bueno, lo más importante ya lo dije, que Cristo, ¿no? Claro, Si no tiene Cristo, no sirve. no tiene Puede soporte. tener cristianos y gente que hace cosas y canta y ya, pero si no hay Cristo, no sirve. Am, pero necesita tener este amor, necesita tener receptividad para que otros entren en la mesa, esta apertura, ¿no? Para que otros entren en la mesa. Necesita tener encuentro. Y encuentro no solo con Dios, encuentro nosotros. Por ejemplo, yo y Jaciel vivimos apartados por un tiempo, ¿no? Vivimos apartados, pero es alguien que tenemos mesa, vivimos mesa. Y la iglesia donde va Jaciel es diferente de la iglesia que voy yo, pero somos la misma iglesia, ¿entiendes? Sí, Compartimos en común esto, es comunidad, compartimos esto en común. Y somos mesa, aunque Inglaterra y España, cuando voy a Madrid, tengo que estar con los de mi mesa. Si van allá a Chesterfield, van a estar con nosotros que somos de la misma mesa, somos de la misma familia. Esto es ser familia, es imposible ir a, por ejemplo, mi hermano vive en Orlando, Florida. No me cabe en la cabeza ir a Orlando y no ver a mi hermano, que es mi claro, hermano, mi familia. claro. Su esposa está embarazada. O sea, eh, cuando vivimos esto con la familia espiritual, tiene que naturalmente pasar lo mismo. Si nos identificamos, el Cristo que está en mí reconoce el Cristo que está en ti, caminamos juntos. Y esa es la belleza de la iglesia. Es poder, por ejemplo, ir a Suecia, a un lugar donde no conozco la gente, no conozco el idioma, pero estoy en una iglesia que personas que aman a Cristo, de la misma forma como yo amo a Cristo, me reciben, me dan comida, me llevan a lugares y nunca nos hablamos antes. Esa es la belleza de la iglesia de Jesucristo y poder formar mesas sin nombres, sin un label, sin, ¿sabes? Una marca, sin nada. Es esto, relacional. Eso es lo que importa. Me gustaría pedirte acá para ir cerrando este capítulo, Ajá. que sin duda ha tenido muchos matices, es si hoy alguien se encuentra sentado en una mesa equivocada, pero no tiene la fuerza para levantarse, ya bien sea porque está muy cómodo, o sea, Ujú, realmente estoy muy cómodo, pero el Señor me está mandando a, bien sea, a transicionar a otra mesa o ujú. simplemente levantarme porque esa mesa no me corresponde, pero no tiene esa fuerza, ¿tú qué le dirías? Seguramente busca a alguien que esté viviendo lo que tú quieres vivir. Busca. Si a veces es alguien que no conoces o que hasta conoces, pero busca a alguien que tú sabes que está viviendo un momento que tú quieres vivir, que tú quieres llegar ahí un día. Busca a esa persona, pídele consejos, pídele que ore por ti, que te ayude. Y es una cuestión de tiempo, tú vas a levantarte de esa Wow, mesa. wow, en verdad, muchísimas gracias. Nada. Ha sido una gran oportunidad tenerte. Nosotros también sabemos que tú escribiste hace poco un libro. Ujú. ¿Te gustaría compartirnos algo así breve Sí, de sí, lo que es tu sí. libro? Es un libro que trato de
del tema del Islam de una forma apologética. Se llama 10 refutaciones al Islam. Estamos todavía trabajando en el español, en la versión española. Hay portugués, inglés todavía, pero en español creemos que pronto. Y es un libro que empezó como una clase, por eso se llama 10 refutaciones. Quería enseñar 10 formas a los alumnos para hablar con musulmanes y tratar de una clase, sí, fue un libro. Y fue desarrollando y ahora son 10 capítulos, cada refutación un capítulo. Y donde yo agarré algunos argumentos del Islam. El último capítulo no es un argumento del Islam, es un argumento cristiano que yo lo llamé de solos Cristos, que solo Jesús, solo esta expresión de la Reforma Protestante, ¿no? Son los Cristos, que solo Cristo puede llevarte a Dios, no es Mohammed, no es nada más. Y no es solo una respuesta también a la Iglesia Católica, sino al mundo, solos Cristos. Entonces lo puso como último capítulo, pero los demás de siempre lidiando con el tema del Islam. Y también para que el que lee pueda aprender y saber cómo manejar y hablar con un musulmán. Sí. Wow, súper genial. Yo creo que en la parte de abajo del video voy a dejar de pronto tu red social para que si alguien quiere, o si hablas portugués, o si hablas hay un inglés. enlace también del sitio donde está el libro, puede comprar ahí, llega a su casa. Ok, perfecto. Después me lo compartes y ahí lo colocamos. Sí. Nosotros también dentro del proyecto del Cielo a la Mesa hay un libro que comencé a desarrollar hace un tiempo en Brasil, que se llama Nada comienza hasta que decides, y habla acerca de una metáfora a nivel de desarrollo estratégico. Habían muchas teorías que hablaban del ajedrez. Tomaban la reina, los peones, tomaban todas las piezas, pero un día en un tiempo de ayuno, el Señor me muestra que esas teorías económicas nunca destacan la importancia del rey. Y fue donde eso me hizo volver a lo simple y decir que tú puedes estar moviendo las fichas y el hecho de que tú las muevas no te hace dueño del juego, pero el hecho de que tú las muevas sin la conciencia de que antes que avanzar, tu estrategia te tiene que llevar a proteger el rey. Porque tú puedes avanzar, pero si te matan el rey, la partida se acabó. Es una de los primeros textos que nosotros producimos acá dentro del Cielo a la Mesa, y que lo vamos a dar en enlace en la parte de abajo, porque con los recursos de ello pues vamos a empezar a sumar para comprar cámaras, para dotarnos acá. Amén. Entonces, chicos, muchas gracias a ti. A ustedes, y que Dios los bendiga, que bendiga este proyecto, que el Señor os haga ir lejos. Recibimos. Y pues, chicos, esperamos que se suscriban en la parte de abajo, que dejen su comentario, qué cosas les gustaría que siguiéramos comentando acerca de ese tema, o de temas que les gustaría también oír. Y no se les olvide también compartir este video a más personas para que el alcance llegue a personas que posiblemente no conocen del Señor o que necesiten volver a tener ese encuentro para seguir caminando. Que no sea solamente caminar al lado de Jesús, sino que su corazón entienda quién es Jesús. Y para cerrar, no se les olvide que esperamos que este capítulo haya sido fuego en su corazón y herramienta en sus manos. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros hasta el final de este primer tiempo de mesa. Pero la tarea no acaba acá. Muchos consejos fueron liberados y ahora llegó tu momento de llevarlos a la vida cotidiana. Te invitamos a que te suscribas y hagas parte de nuestra comunidad, a que le des like, a que comentes dudas, preguntas o algo que el Señor te habló durante este podcast, porque sabemos que muchas palabras no volverán vacías, sino cumplirán el propósito con el cual fueron entregadas. Los invitamos a que nos acompañen el siguiente tiempo de mesa y hasta la próxima.